Saludos cordiales. Por medio de este video vamos a explicar brevemente la manera en cómo se puede utilizar esta tablet desarrollada por quien les habla en el ambiente GeoGebra para evaluar el comportamiento tanto de la fuerza de Coulomb entre dos cargas puntuales en reposo como la intensidad de campo eléctrico que dichas cargas eléctricas producen en un punto del espacio. Bien, expliquemos rápidamente la estructura de esta tablet. En esta parte, en la parte izquierda superior, el usuario puede definir tanto el valor de cada una de las cargas implicadas como la posición en coordenadas cartesianas de cada una de ellas, haciendo el énfasis de que se asume que los valores de carga están indicados en coulombs y las coordenadas cartesianas correspondientes a los puntos donde se localizan dichas cargas en metros. En la parte inferior podrán ver cuál es la expresión correspondiente a la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre Q2, a la vez que la Q2 sobre la Q1. En también coordenadas cartesianas. El primer número que aparece en este paréntesis es la componente llamada en X de este vector, fuerza de Q1 sobre Q2. Este segundo elemento de esta matriz columna o vector, la componente en Y de dicho vector, recordemos eso, que la fuerza es básicamente una canilla vectorial, y este tercer número después de la coma es la componente exacta correspondiente a dicho vector. Y lo propio, lo conducente, para la fuerza que simultáneamente ejerce la carga Q2 sobre la carga Q1. Estos detalles de la simultaneidad de la presencia de estas fuerzas, sus características y demás, lo pueden revisar consultando tanto los documentos anexos a esta lección, que vienen ahí en formato PDF, como el enlace a el sitio Wikipedia que también aparece en esta lección. También el usuario puede definir la ubicación del punto de observación, en este caso representado aquí en color rojo, lo estamos señalando en este momento. Es este punto P en color rojo, es el llamado punto de observación. En él no hay objeto con carga eléctrica, pero lo cual no significa que no pueda haber algo, vamos a ponerlo así, un ente causado por cada una de esas cargas. Ese ente es intensidad de campo eléctrico, los detalles los pueden ver, y entonces el usuario igual especifica aquí las coordenadas cartesianas de ese punto, y en la parte inferior puede ver cuál es el valor de la intensidad de campo eléctrico. Recuerde que también es un vector. Este número que está aquí sería su componente en X, el siguiente su componente en Y, y el tercero su componente en Y. Vamos a mostrar rápidamente cómo podemos validar la utilidad de este programa y lo que podríamos hacer en esta interfaz gráfica que aparece aquí a un costado. Para esto voy a ocupar un libro estándar, un libro que ya se conoce de algún tiempo, que es este, en donde, entre otras cosas, podremos encontrar problemas tanto propuestos como resueltos por el autor que involucran varios aspectos del electromagnetismo. Centrémonos, por ejemplo, en este de aquí. Uno de ellos, un problema que él propone al estudiante resolver. Dos cargas puntuales de 250 microcoulombs y de metros 600 microcoulombs se localizan en estos puntos. Encontrar la fuerza sobre Q2. Vamos a hacer 250 microcoulombs positivos. Nos vamos aquí. 250 microcoulombs. Creo que es sencillo. Como es positivo, el signo queda así. Vean los cambios que se registran aquí cada vez que voy haciendo modificaciones en este lugar. Por favor, revísenlo. Sirve que si explicamos varias cosas, esa carga se ubica en un punto con estas coordenadas, 5, 0, 0. 5, 0, 0. Ahí está. Vean cómo se movió. La otra carga, Q2, menos 300 microcoulombs. No le costará al usuario ver que eso se puede escribir así con esta notación. Menos 300. Hay que especificar que estos ya dijimos están en coulombs, estos están coordenadas cartesianas en metros. Este, si mal no recuerdo, era de coordenadas cartesianas 0, 0. 5. Ahí está. Vean cómo se modificó esto. Sí, ahí lo pueden ver. Revisemos. Carga Q2, 250.
No, perdón, Q2 menos 300 en 00 menos 5. Perdón, aquí me equivoqué. Hay que incluir en esta la coordenada Z, este valor. Vean cómo se movió. Este es el punto P1 donde se ubica la carga Q1, el punto P sub 2 donde se ubica la carga Q2. Y vean cómo aquí está el punto de observación. Veamos, ese punto, vean que no viene especificado en el problema. ¿Por qué? Porque únicamente estamos interesados en calcular la fuerza que se ejerce sobre la carga Q2. Suponemos que la única carga presente es Q1, entonces la fuerza que buscamos es la carga que se ejerce sobre Q2. Es la carga que ejerce la fuerza 1 sobre Q2. Y vean, el primer elemento de esta matriz renglón es 9.5459. Veamos la solución que propone este autor a este problema, el 325. Aquí está. 13.5 sobre la raíz de 2. Vean que aquí aparecen los vectores unitarios o base a x y a z. ¿Qué significa esto? Que según este resultado, la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre Q2 no tiene componente en y. Veamos qué dice este programa. En efecto, esta sería la componente en y. La fuerza que estamos buscando es esta. Vean que no tiene componente en y. Su componente en x vale 9.54. Si ustedes hacen las cuentas, verán que 13,5 dividido entre la raíz de 2, esto que está aquí es el vector unitario dirigido de un punto a otro, les va a dar 9.54 aproximadamente. Lo mismo para la componente en z. Vean que ambas componentes son positivas. En el caso de la fuerza que ejerce a su vez Q2 sobre Q1, vean aquí algo que es muy importante, que se puede comentar en los textos. Aquí vean que en este problema no se especifica nada sobre la intensidad de campo eléctrico que pudieran generar dichas cargas en algún punto que no sea ninguno de aquellos en donde se ubican. Pero vamos a revisarlo con otro problema. Por ejemplo, vámonos aquí a un problema que se encuentra unas páginas atrás. Acá está. Es el problema 3.8 de este libro. Dice, encontrar la intensidad de campo eléctrico en este punto debida a esta carga ubicada en este sitio y esta carga ubicada en este sitio. Vamos a hacerlo. Entonces, esto que está aquí es el llamado punto de observación. Tiene coordenada 0,05 metros. Entonces, recuerden que el punto de observación se fija aquí. 0, su coordenada X. Vean cómo se va a mover en unos momentos más cuando termine de introducir las nuevas coordenadas. 0 en Y. 5 en Z. Vean cómo se movió. Y queremos determinar la intensidad de campo eléctrico que ambas cargas producen. Una de ellas de 0.35 microcoulombs en 0,40. Punto 30 es Q1. Punto 35 microcoulombs. Ahí está. En el punto de coordenadas 0, 4, 0 metros. Vean cómo se movió el punto P1, que es en donde se ubica Q1, es el que estoy señalando aquí. Es ese. Ahora vamos a seleccionar la otra carga, que es Q2 de menos 0.55 microcoulombs en 300. Menos 0.55 microcoulombs en, dijimos, 5, 0, 0, si no mal recuerdo, vamos a verificarlo. Ahí está. Vean cómo se ubican esos puntos aquí, cómo el autor los ubica. Compárenlo con esta gráfica que pueden visualizar aquí. Vamos a rotarlo un poco para que lo puedan apreciar mejor. Ahí está. La carga Q1, Q2 y el punto de observación P. Veamos un detalle importante. Revisemos 0.35, 0.40.
menos 0.553. Aquí, perdón, me equivoqué. Es 300. Vean cómo se mueve un poco y vean esta fuerza. Perdón. Este punto es el de observación y el vector que está en color azul, este que voy a hacer grande o pequeño, es el aspecto que tendría la dirección y el sentido de ese vector. Veamos lo que dice acá abajo. Este vector, el que está en este punto, que es la intensidad de campo eléctrico que estas dos generan aquí, sería de 74.9 su componente en X, menos 47.99 en Y menos 64.87 en Z. Si revisamos el desarrollo de este autor, vean lo que marca aquí. 74.9 en X, comparen ese valor con este que aparece aquí. Menos 48, compárenlo con este. Y finalmente, menos 64, ven que también es negativo. Perdón. Con este de aquí, 64.84, aquí marca. Recuerden que las unidades de estas pueden ser estas o las que marca aquí. Entonces vean que parece que el programa está funcionando bien. En este caso, también yo le puedo decir al programa, ¿sabes qué? Nada más visualízame la intensidad de campo eléctrico que estos dos producen aquí y la magnitud de esta. Aquí podemos ver la expresión vectorial completa y aquí la magnitud. Si quieren ver las fuerzas de Coulomb que se ejercen mutuamente una sobre la otra, ahí está, habilitamos esta opción. Si quieren hacer más visibles estos vectores, ahí está. Si quieren ver cómo se observaría que este vector de intensidad de campo eléctrico, el de azul, tiene estas componentes con todo y signo, es muy sencillo, es una de las virtudes de este programa. Seleccionamos la vista 3D y vean, si por ejemplo colocamos esto así y recordamos algo sobre los vectores base, centrando nuestra atención en azul, en el vector de azul que es la intensidad de campo, podremos ver que cómo se proyecta la sombra de este vector sobre el eje en color rojo, que es el de X, y el eje en color verde, que es el de Y. Y si colocamos esto así, podemos darnos una idea de cómo se proyectaría hacia el eje Z, que es el tercero implicado, este vector. Y eso, si ustedes lo reflexionan, nos explicaría por qué en el caso de la componente en X, el signo es positivo, para Y es negativo, y lo mismo para Z. Otra cosa que también con esto quiero terminar, pueden ustedes jugar, es lo siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo cambio el signo de la carga Q? No voy a modificar más que el signo. La cantidad de carga y la ubicación va a ser la misma. Vean. Por favor, observen lo que pasó aquí. Cómo se aprecian los vectores de fuerza de Coulomb que ejerce una carga sobre la otra, respectivamente, con ese simple cambio de signo. ¿Qué pasa si ahora ambas cargas, sin modificar su cantidad y su posición, las volvemos ambas positivas? ¿Y qué pasa si una de ellas la hacemos negativa, la otra es positiva? ¿Y qué ocurre si ahora la que hicimos negativa la volvemos otra vez positiva y esta otra vez negativa? Si revisan con cuidado este programa y todo lo que hace, verán que tiene esto que ver con muchas cosas que se afirman sobre la fuerza de Coulomb, que es una fuerza de carácter central, que actúa sobre la fuerza central y todo lo que implica, que tiene que ver con la dirección del vector fuerza, que también tiene que ver con que la fuerza de Coulomb es consistente con la tercera ley de Newton, y eso explica lo que estamos viendo aquí gráficamente. Y también, si leen un poco sobre cómo se determina la intensidad de campo eléctrico, verán lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué ocurre si, por ejemplo, una de las cargas implicadas ahora hacemos que sea muchísimas veces mayor que la otra? Por ejemplo, Q1. Si la hacemos mucho más grande que el valor que tenía.
Vean cómo cambia la orientación de este vector, el de intensidad de campo eléctrico. Y vean cómo también cambia la magnitud de la fuerza de Coulomb que se ejerce mutuamente una carga sobre la otra. La voy a hacer un poco más grande. Vean los resultados. ¿Qué ocurre si ahora la hago más pequeña? Por ejemplo, a este orden de magnitud es muchísimo más pequeña en valor absoluto que esta. Vean lo que ocurre. Entonces, la idea de generar este programa, sí, es que ustedes tengan un elemento de donde echar mano, ¿sí? Para jugar y para apreciar ciertas cosas, ¿no? Que si todo lo que se dice sobre la fuerza de Coulomb es consistente o no, y si esto les permite también entender, pues toda una serie de cosas que a veces es difícil de apreciar, en mi humilde opinión, cuando se manejan estos cálculos así en forma analítica. Si más tiene algunos detalles el programa, no lo voy a negar, pero bueno, considerando el tiempo que dediqué en su implementación y demás, y que soy primerizo en esto, pues bueno, dispensarán ustedes que mi esfuerzo no haya fructificado lo que yo quisiera, pero estamos en vísperas de mejorar esto. Pero creo que para detalles de análisis puede ser muy interesante, pueden probar con los resultados de otros libros. Pueden ustedes, por ejemplo, ya para finalizar, modificar la posición de cargas, no solo hacerlo aquí, sino la posición, lo pueden hacer de esta manera. O de esta otra, oprimiendo una vez el botón izquierdo. Si quieren desplazamiento sobre el plano XY, lo mismo para esta carga que para este punto. Desplazamiento sobre XY o sobre planos paralelos XY. O un clic, perdón, botón izquierdo. Desplazamientos. En vertical o paralelos al eje Z. Pueden jugar en diferentes perspectivas para ver cómo se observa esto, por ejemplo, ¿sí? E ir viendo ustedes distintos aspectos de lo que implica todo esto, que aunque es un fenómeno conocido desde hace mucho tiempo, en la humilde opinión de su servidor, a veces como que interpretarlo y entenderlo en ocasiones no es tan simple. Aquí, gracias a la ayuda de GeoGebra, la manipulación en 3D, aunque simple y con unas limitaciones hay que decirlo, pero permite apreciar ciertas cosas. Bueno, les invito a que por favor no solo jueguen con este software, vean que los resultados que arroja son consistentes con lo que viene en libros. No hice una valoración exhaustiva, pero parece que es correcto. Y les invito a que si tienen algún comentario o sugerencia que hacer sobre su contenido, me lo hagan llegar para tomarlos en consideración. Pero de antemano agradezco la gentileza de su atención. Que la pasen bien. Hasta pronto.